recomendando una serie de hoy, traigo una serie de Netflix que me gustó mucho. Es noruega y se llama Post Mortem o Nadie muere en Skarnes, que es una obra que tiene que ver más o menos con la temática sobrenatural de los vampiros, pero enfocada de una forma bastante distinta que llama mucho la atención y que la verdad me gustó mucho porque los vampiros son una de mis criaturas favoritas, como podrán haber notado ya en mi canal si son suscriptores, con mis reseñas de los libros de Anne Rice, que los invito a visitar si son fans de ella como yo. Pero bueno, entrando al contexto de esta serie, que la verdad me sorprendió demasiado, no esperaba mucho de ella, pero fue una trama bastante buena que me gustó mucho ver. Pues empezamos con dos policías en un campo abierto que encuentran el cadáver de esta mujer abandonado en el pasto. La reconocen como Liva Halangen, la hija del hombre que se encarga de la funeraria de este pueblito que se llama Skarnes. Y pues obviamente como es un lugar tan pequeño, pues la persona a la que es protocolo llamar pues es precisamente a este hombre, al padre de Liva, pues para que vaya a recoger el cuerpo de su propia hija y que lo traslade a la morgue para que le hagan la autopsia. Y ya desde aquí es una cosa bastante impresionante porque bueno, el padre no parece demasiado sorprendido de la muerte de su hija. A quien en verdad le pega la noticia es a su hermano, que se llama Odd, pero más bien es uno de estos nombres noruegos que por aquí son muy poco habituales, entonces a lo mejor le estoy cambiando el nombre, espero que no sea así. Pero bueno, él es quien verdaderamente está sufriendo por haberse enterado de la muerte de su hermana, pero su padre le aconseja que se controle, que se mantenga firme para hacer bien su trabajo, porque ser dueños de la funeraria de Skarnes era una cosa bastante importante para su familia. Y pues también es un arco importante dentro de la trama porque, bueno, es algo que se va desarrollando a lo largo de los 6 capítulos. Y pues sí, precisamente es una de estas series cortas de Netflix que se acaban demasiado rápido, entonces puede que al principio te deje con la idea de que va a ser una cosa bastante apresurada. Y puede que sí lo fuera, pero la verdad es que estuvo muy bien repartida, entonces no se sintió como ha pasado con otras series más o menos de la misma temática. Pero bueno, aquí lo interesante de todo esto es que mientras empiezan a hacerle la autopsia, Liva despierta en la plancha de la morgue y pues les da un susto a todos, pero pues su hermano está bastante feliz de que ella haya reaccionado. Y una cosa que también tengo que comentar aquí y que me pareció de lo más gracioso es esta incompetencia o simple indiferencia o desinterés de parte de la policía para resolver sus casos, porque Skarnes es tan pequeño que prácticamente tienen un departamento de policía bastante chiquito que simplemente es un cuarto, o sea, es como una especie de bodega donde pues hay 3 personas trabajando, solamente hay 2 policías y una recepcionista. Entonces pues a estos policías, sobre todo a la líder que se llama Judith, pues no les interesa hacer demasiado rollo con su trabajo. Entonces pues Judith declara a Liva muerta por muerte natural y no profundiza hasta que Reinert, su compañero, pues le exige que lo haga porque pues él siempre ha estado enamorado de Liva, a pesar de que ella nunca le corresponde, en serio, nunca. Y pues su amor no correspondido es prácticamente una especie de chiste en todo el pueblo. Y la verdad, pobrecito, o sea, es que es un personaje agradable, bastante dulce y competente. Y o sea, no puedo entender por qué esta mujer simplemente no le hace caso. Pero bueno, simplemente hay algunas cosas que se tienen que dar y otras que no. Y pues desgraciadamente el amor de Reinhardt por ella es una cosa que no, nada más no. Y pues la gente se queda bastante sorprendida por esta resurrección misteriosa de Liva, por lo que el médico de su familia o el médico de su madre pues le pide que empiece a ir a sesiones con él para revisarla, tratar de asegurarse de que todo esté bien. Y ella no se lo toma todo tan a pecho porque pues este mismo doctor le explica que a lo mejor solo tuvo una convulsión que la dejó en un estado casi vegetativo durante algunas horas.
Y pues ella simplemente piensa que tuvo suerte, pero la verdad es que su papá está aterrado de la situación y ella vuelve a su casa y el señor se niega a verla o siquiera a hablar con ella. Y pues a todos les parece una cosa demasiado extraña, pero pues ya la dejan pasar, ¿no? Porque pues prácticamente todo lo que ha ocurrido hasta el momento pues ha sido bastante extraño, entonces la actitud de este hombre es comprensible. Pero bueno, en determinado momento, Liva empieza a presentar algunas actitudes extrañas y pues su papá se da cuenta de esto y se revela que la madre de Liva pues era una especie de criatura que le grabó mensajes como en discos antiguos, en cintas antiguas, donde revelaba que tenía una urgencia por probar la sangre humana o por alimentarse de sangre humana, y en estas cintas el padre de Liva pues le advierte que en algún momento es probable que ella empiece a presentar estos mismos síntomas y que si es así pues va a tener que detenerla, pase lo que pase. Y pues esto nos lleva a una de las escenas más impactantes de toda la serie, que la verdad es que me encantó. O sea, si estaba pensando en dejarla, la verdad me quedé por esta escena, porque pues el padre la rapta y la lleva a la funeraria donde la encierra en el incinerador. Y pues Liva está aterrada, encerrada en un ataúd y pues empieza a sentir el fuego que la está quemando, pero pues por su nueva condición tiene super fuerza, entonces consigue liberarse y salvarse, que la verdad es que fue una escena impactante, muy 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 buena. Y también muy aterradora, pero bueno, o sea, este momento donde ella sobrevive pues viene con la consecuencia de la muerte de su padre, que sí la toma desprevenida, pero vamos, que aquí empezamos a ver un desarrollo de su personaje, porque al principio se puede ver como esta muchacha como ingenua o dulce, torpe hasta cierto punto, pero pues con estos nuevos cambios que están habiendo en su vida, pues se empieza a convertir en una mujer astuta, hasta cierto punto calculadora, que tiene que empezar a medir cada uno de sus pasos, pues porque cada uno de ellos va a tener una consecuencia, como lo que acaba de ver con su papá. Que a partir de la muerte del señor Halangen, pues la funeraria pasa a manos del hermano de Liva, que está teniendo demasiados problemas monetarios y ahora empeoran pues con la herencia del negocio de su padre, que estaba yendo muy muy mal, y pues aparte él y su esposa quieren tener un bebé. Entonces obviamente necesitan una buena situación monetaria, pero la verdad es que todo esto a él ya lo tiene hasta el cuello prácticamente, porque sí es una cuestión bastante dura para él. Y este es como el segundo arco de toda la trama, porque está el problema de Liva, que se acaba de convertir en una criatura sobrenatural, y pues el problema monetario del hermano. Y a partir de este momento pues Liva se empieza a ver consumida por una necesidad bastante angustiante de sangre, que la lleva a tomar varias decisiones complicadas que terminan involucrando a mucha gente, lastimando a ciertas personas. Y aquí lo curioso de todo esto es que ella es enfermera, es una cuidadora por naturaleza, y bueno, sus nuevas características la están orillando a convertirse en una cosa completamente distinta. Entonces, aunque sean pocos capítulos, creo que es el personaje que tiene la evolución más grande dentro de todo esto y fue bastante entretenido de ver. Y creo que sí es uno de los mejores personajes de toda la serie. O sea, obviamente es la protagonista, pero usualmente en esta clase de series cortas pues los protagonistas también pueden dejar demasiado a desear, pero la verdad es que ella fue una buena líder de su trama y fue muy gustoso verla y acompañarla dentro de todo esto. Que también hay momentos bastante choqueantes, y uno de ellos creo que es cuando tiene un encuentro con Reinhardt, que está sospechando de ella. Entonces pues él está entre la espada y la pared de su trabajo y de su atracción por ella, pero bueno, en determinado momento pues hay un shock en cuanto a ellos dos, que yo no me lo estaba esperando, y la verdad es que me tuvo comiéndome las uñas demasiado tiempo. Y cuando se solucionó, o sea, es que el mismo nombre de la trama te sugiere pues lo que va a estar pasando con estas personas, ¿no? O sea, nadie muere en Escarnes. Pero pues como que te quedas con la duda de será cierto o no será cierto, qué va a pasar aquí. Y pues Reinhardt termina convertido en una criatura similar a Liva.
Y ahora ella no solo tiene que preocuparse por sus propias circunstancias, sino también por las de él y pues por las del hombre que la mató en primer lugar, que pues sí hace su aparición en los últimos capítulos y la verdad es que sí, o sea, era obvio, se esperaba, pero el desenlace que tuvo fue también bastante impactante y también me gustó que llevó a una cercanía entre Reinhardt y Liva, pero pues les digo, o sea, ella simplemente no puede corresponderle, no se siente atraída por él y pues él a lo mejor empieza a tener esta esperanza de que lo que les está pasando juntos pues los conduzca a algún lado, pero pues descubre lamentablemente que no y pues ya se metieron en un problemón juntos que tienen que solucionar. Y estoy tratando de no dar demasiados spoilers, pero pues si son suscriptores de mi canal sabrán que es una cosa que me cuesta muchísimo trabajo, o sea que ahorita estoy pausando el video cada que se me quiere salir la sopa sobre algo y a pesar de todo creo que estoy diciendo demasiado, pero eso ya será algo que ustedes me tendrán que comentar. Y bueno, o sea, de lo que quiero hablar es de que a pesar de que es una trama oscura, la verdad es que también tiene bastantes momentos divertidos que creo que siempre vienen de la mano del hermano de Liva, que es un personaje también muy muy bueno, me encantó, porque Liva es una cosa, o sea, ella te tiene sentada al borde de la silla o pellizcándote de la ansiedad. Pero su hermano, o sea, es que él te hace reír, él te hace llorar, te hace preocuparte, empatizas con él sobre todo porque se nota la desesperación por la que está pasando porque él quiere seguir con el legado de su padre, pero este mismo padre, pues ese mismo legado prácticamente lo arrojó al caño. Entonces él está tratando de pues solucionar todos estos problemas que para él se magnifican pues cuando Rose, su esposa, le dice que está embarazada. Y bueno, Rose también me pareció un personaje bastante adorable y me gustó mucho la pareja que hicieron ellos porque pues si por un lado Liva no puede corresponder los sentimientos de Reinhardt, pues sí hay un dejo de romance bastante bonito entre estos dos. Y otra cosa que me fascinó, pero no sé si tenga que ver solamente conmigo, porque, o sea, a mí me encanta el mundo forense, incluso lo consideré como carrera en algún momento, pero fue precisamente este lado de la funeraria, pues donde se nos muestra el proceso de preparación de un cuerpo y esa clase de cosas. Aunque no es una autopsia como tal ni nada de eso, pero me gustó mucho ver ese lado de la trama. Aunque en determinado momento, sobre todo en los últimos capítulos, también se vuelve como una cosa un poquito asfixiante. Y la verdad, lo escuché en español, aunque me habría gustado darle la oportunidad de escucharlo en el lenguaje original, que es el noruego. O sea, alabado sea Thor. Pero el doblaje en español también fue bastante bueno porque usualmente no sé si sea la única que me he dado cuenta de estas cosas, pero pues el doblaje ha tomado un rumbo extraño, sobre todo en ciertas tramas, pero la verdad es que en esta serie de Netflix fue bastante bueno, las voces fueron bastante acertadas, estuvieron bastante bien logradas. Y la voz del hermano de Liva, que en serio no quiero seguir pronunciando su nombre en caso de que lo esté diciendo mal, pero es uno de mis actores favoritos y me gustó mucho escucharlo porque hasta como que te calma, te tranquiliza, te recuerda tu infancia viendo Canal 5 o algo así, si son de México me entenderán. Y la voz de Liva también se le aplicó demasiado al personaje. También me encantó como este aire de pueblito extranjero porque pues se ve que es una zona bastante bonita, siempre está nublado, tienen muchos árboles por allá y no sé, como que le confiere este aire de pueblito misterioso, ya saben, o sea, como que hay muchas tramas así, pero pues Skarnes lo hizo bastante especial, sobre todo por este sentido de pequeñez que te da como la sensación de que el pueblo está encerrado o atrapado y son una comunidad demasiado pequeña, demasiado cerrada, como para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando pues con la familia Halangen. Que de hecho Judith, la jefa de Reinhardt, en determinado momento pues tuvo este mismo problema con la madre de Liva y pues ahora lo está teniendo con Liva y pues Reinhardt está tratando de solucionar las cosas, pero pues él también está un poquito despechado por esta falta de amor de parte de ella. Entonces pues al final de la trama te quedas con
con la duda de que pueda llegar a pasar en una posible segunda temporada, que la verdad no sé si vaya a ocurrir. Y también pues esta última escena entre Liva y su hermano mientras van en la carroza fúnebre cantando mientras traen un cadáver en la parte de atrás, me pareció muy fuerte, me pareció bastante divertida también. Pero creo que el mensaje importante aquí es que Liva ya está cómoda en esta nueva piel de criatura que tiene, porque al principio era algo que la preocupaba demasiado y pues en este último capítulo sí se las vio negras, pero como logró salir de ello, creo que ahorita está más confiada y mucho más tranquila. Pero pues también al final de la obra se sugiere que pues que su hermano está sospechando algunas cosas también. Entonces pues sí, te quedas con la duda de qué pueda llegar a ocurrir y con muchas ganas de ver más. Entonces pues si les gustan las tramas como con aire de vampirismo, porque nunca se confirma que Liva pues que sea un vampiro, y pues puede moverse bajo el sol perfectamente, entonces pues ya sabemos que Crepúsculo cambió demasiadas cosas, entonces ahorita pues ya no puedes referirte a tal cosa pues con un apelativo específico, pues porque no. Se las recomiendo demasiado, o sea, la mayoría de las series de Netflix me decepcionan, pero esta fue un logro absoluto que me gustó muchísimo. Y bueno, si les ha gustado comentando una serie y quieren escuchar más o tienen alguna recomendación, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.